algo. Sí, El primer quiz yo no lo pude presentar, entonces usted me dijo que el parcial valía también por el quiz. el parcial o un punto. Un El punto, parcial. el punto uno. Ah, bueno. Usted me escribió hace un momento, ¿cierto? Sí, Listo, ahorita que hagamos una pausa, entonces revisamos y le ajusto la nota del quiz. vale, profe. Yo le envío ahora la pantalla de... Sí, eso, de las observaciones y el parcial de una vez para revisar ese punto con detalle. Listo. Vale. ¿Alguien más tiene observaciones? Bueno, yo les envié hace 10 minutos, 15 minutos, a Tim las observaciones de cada parcial. Bien, y también envié el solucionario del parcial. Falta enviar la nota del taller y ya. Sí, eso lo hago hoy en la tarde. Para que cuando tenga las notas ya completas del taller, envío una plantilla en Excel con las notas que tengo hasta ahorita y el segundo corte para que verifiquen que todo esté en orden. Y por ahorita nomás he dado retroalimentación del quiz y del parcial. Faltan algunos talleres. Cuando estén todos ya les comparto. Listo, por ahorita encarguémonos en revisar el parcial y mirar que todo esté bien, que esa es la nota que le corresponde, etcétera. Entonces, para eso hice el solucionario. Bien, si quieren como parte de retroalimentación allí, podemos ver el parcial. Bueno, el primer punto, como les dije ese día, era necesario usar coordenadas polares para que fuese un ejercicio corto. Si lo hacían con las coordenadas cartesianas, pues era muy complicado. Bien. Este ejercicio es muy parecido a un ejercicio del libro. Y si no es el mismo, es casi igual. Y la idea es que allí dice que es, mejor dicho, si uno graficara este cilindro y este hemisferio superior en GeoGebra y mirara de arriba hacia abajo, o sea, mirar lo que está en el plano, ve que hay un anillo allí. Entonces ese anillo es fácil de escribirlo con coordenadas polares, diciendo que R varía entre 2 y 5 y teta entre 0 y 2 pi, es el anillo completo. ¿Sí? Entonces, en definitiva, para hallar el volumen era integrar la función que me da la superficie del hemisferio superior de la esfera, eh, integrar esa función en la región anular. Listo, integrar esta función. ¿Sí? Y si usted hace eso con coordenadas polares, pues esa integral es equivalente a esta aquí. Bien, porque ahí tendría que integrar raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Es lo mismo que menos r cuadrado. ¿Sí? Y esta integral, pues, digamos, no es tan difícil, se hace por sustitución. ¿Sí? La sustitución que debían definir es u igual a menos r cuadrado. O si no lo hacen por sustitución, pues, por su experiencia, yo creo, es casi que uno puede escribir la antiderivada así de una, que es esto. No, porque esto es 25 menos r cuadrado a la 1 medio. Le sumo 1 al exponente y divido entre eso. Cuando le sumo 1 al exponente, queda 3 medios, ¿no? Sobre 3 medios, que es lo mismo que 2 tercios. Y este menos 1 medio viene de cuando usted define u igual a 25 menos r cuadrado, le queda que de u es igual a menos 2r por dr. Despejando r por dr, me queda que de u por menos 1 medio es r por dr. Entonces de ahí sale este menos 1 medio. ¿Sí? Algunos no escribieron ese menos 1 medio, no escribieron bien esta constante y cambió la respuesta un poquito ahí. Pero bueno, no desconté tampoco muchos puntos. Listo, después de hacer eso, era evaluar y ya salí ahí.
daba 14 pi raíz de 21. ¿Sí? Algunos lo pasaron a decimal, pero era en síntesis eso. Bien, aquí estas aplicaciones también era necesario pasar a polares, porque lo contrario quedan integrales muy difíciles. ¿Sí? Creo que yo les dije ese día que pasaran en los puntos 1 y 2 a integrales a coordenadas polares. ¿Sí? Miren que esta región que están describiendo aquí dice que x varía de 0 a 3 y que y varía de 0 a esta raíz de 9 menos x cuadrado. ¿Sí? Eso es la parte de un círculo de radio 3 que está en el primer cuadrante del plano. Bien. Entonces, en ese caso, con polares, este círculo se puede escribir así, sencillamente. Diciendo que R varía entre 0 y 3 y teta entre 0 y pi medios. ¿Sí? El primer cuadrante. Por la definición de esa aplicación de las integrales dobles en centros de masa, etcétera, sabemos que la masa se calcula integrando la función de densidad en la región que me hayan dado. Bien, miren. Entonces, este planteamiento que hice aquí es la integral en coordenadas cartesianas. Así es difícil hacerlo, ¿no? Entonces era mejor pasar a polares. Entonces, esa misma región ya sabemos cómo se describe. Entonces coloco R de R de teta, teta variando entre 0 y pi medios, R entre 0 y 3. Y aquí me queda K por, K es una constante allí, cualquiera. K por X cuadrado más Y cuadrado, es decir, R cuadrado. Listo, al hacer eso, miren que la integral sale en 3 pasos prácticamente. Que la primera parte, la integral de este R cuadrado por el R de aquí me queda R al Q. La integral de R al Q es R a la 4 sobre 4. Evalúo en esos extremos. Me da 3 a la 4 que es 81 sobre 4. Cuando evalúo en 0 todo se anula y me queda integral de 0 a pi medios de teta. Y la integral de 0 a pi medios de teta es pi medios. Y me queda que esa masa es 81 pi k octavos. Y yo no coloqué unidades de peso, pero puede ser libras, kilogramos. Entonces yo dije, bueno, unidades de peso. Para hallar los momentos de, digamos, esta era una integral así sencilla si usan polares. Para hallar los momentos de inercia, recuerden que la fórmula dice que el momento de inercia con respecto al eje X es la integral sobre la región R que define la lámina de Y por la función de densidad. ¿Sabe que en coordenadas cartesianas esta es la integral que se debía plantear? ¿Bien? Pero nuevamente aquí conviene mejor pasar a polares. Listo. Entonces ya la integral es el mismo planteamiento anterior. De 0 a pi medios, de 0 a 3, la región es la misma. Y aquí simplemente escribir esto en polares. Esta primera parte aquí es lo mismo que antes. Es K por R cuadrado. ¿Sí? Y pues Y, aquí aparece Y. Y en polares es R seno de teta. Ese es el único cambio que aparece con respecto a la anterior, la que usamos para hallar la masa. Aquí aparece ya R seno de teta. Bien. Entonces, este R con el R cuadrado de aquí, con el R de acá, me da R a la 4. La integral de R a la 4 es R a la 5 sobre 5. Evaluando entre 3 y 0. 3 a la 5 es 243 quintos, pues. Esta es la constante que aparece de esta evaluación aquí. Y que la integral de 0 a pi medios de seno de teta de teta. Esta integral da menos coseno. Mira, aquí quito este signo menos e intercambio el orden en que evalúo. ¿Sí? A la final, esto aquí vale 1. Entonces da 243K sobre 5. Bien. Ustedes podrían, algunos estudiantes, o unos cuantos, no todos, dijeron que que otro momento de inercia era igual a este. Porque había simetría, porque la distribución de masa era simétrica y la región también. ¿Sí? Entonces, no hicieron la otra cuenta, sino que se atrevieron a decir que
que era igual por la simetría. Sí, eso está bien, yo lo valí. Si usted se dio cuenta, tuvo esa habilidad de separar que hay simetría, pues ya no hay problema. Sí, ¿por qué? Hay simetría porque la densidad es K por X cuadrado más Y cuadrado, ¿cierto? Entonces a puntos, o sea, la densidad depende de qué tan lejos está usted del origen. Si usted está muy lejos, por acá hay mayor densidad. Pero entonces todos los puntos que están a la misma distancia del origen presentan la misma densidad. Estos puntos de aquí tienen la misma densidad. A medida que me alejo, la densidad aumenta, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que pues hay simetría. ¿Sí? Entonces, el centro de masa... Profe, disculpe, qué pena, de verdad no había visto que tenía el micrófono encendido, es que me siento demasiado mal. Y eso era pues lo que estaba hablando con mi mamá. Ah, bueno, tranquila. ¿Cómo le fue en el parcial? ¿Sí le fue bien? Yo creo que sí, profe. Porque yo ya envié las notas. ¿Usted ya revisó en Teams? No, voy a ver. Me dice que yo No, hice... es que estaba enferma bastante. Ah, bueno. Entonces espero se mejore. Saqué 4.4. Sí, pero usted estaba brava, ¿cierto? Porque estaba muy largo el parcial. Sí. Oh, vea, le fue bien. Bueno, profe. Usted pensó que había que hacerlo con cartesianes y no, pasando a polares era más sencillo, ¿no? ¿Sí vio? Sí, ajá. Bueno, el hecho es que el otro momento de inercia, ustedes podían argumentar de esta forma, es decir, hay simetría en la función de densidad, etcétera. Entonces, miren, como hay simetría, se espera que el centro de masa esté sobre la recta y igual a x, y esté sobre un punto de esta recta, para que haya un equilibrio, ¿no? Y bueno, un argumento así como hicieron algunos, no me acuerdo si fue este grupo o de otro grupo, ustedes podrían mostrar que el otro, o no hacer las cuentas del otro caso. Sí, yo de todos modos la hice, porque la mayoría hizo las dos cuentas. Sí, con coordenadas polares y se puede uno percatar de que en efecto son iguales, ¿no? Y ya, al hacer esas integrales ya usted usa la fórmula de centro de masa, que es m de momento de inercia con respecto a y sobre m, momento de inercia con respecto a x sobre m. Hace este cociente aquí. Mire que la letra K se cancela. Y a la final queda 24 sobre 5 pi, 24 sobre 5 pi. Y un punto que está en la recta y igual a x. Yo creo que ese era el ejercicio más largo del parcial. ¿Sí? Y el punto 1 quizás era un punto, no era largo, pero sí debía como tener saber qué estaba sucediendo, ¿no? Si no sabía qué estaba sucediendo, no podía plantear esta integral así tan sencilla. Sí. Pero bueno, no sé si ustedes me van a creer o no, pero el último parcial sí va a ser corto, pues. Que no tengo buen sentido, pero el último sí va a ser corto. Ya hasta lo tengo diseñado y todo. Sí, porque este corte pasa volando. Son prácticamente 3 semanas y una clase más. Entonces, si hagamos algo corto, además que no voy a tener tanto tiempo para calificar, ¿sí? Creo que la misma semana de parciales, esa misma semana tienen que estar la nota en el sistema, ¿sí? De todas maneras que ustedes van resolviendo el parcial, yo tengo que estar allí calificando. Entonces, si la semana de parciales es del lunes a sábado, ¿sí? Ese mismo sábado tienen que estar la nota en el sistema. El año pasado, nuestro contrato fue hasta el 26 de diciembre, ¿no? Ustedes terminaron parciales el día 20 más o menos. Y nosotros continuamos trabajando la siguiente semana calificando, ¿no? Pero este semestre fue lo contrario. No nos dieron esta semana adicional. ¿Qué creo yo que pasa? Pues como el semestre anterior por el paro nacional nos tuvieron que extender el contrato 10 días, ¿no?
Ustedes se imaginarán cuánto cuesta esos 10 días con tantos profesores que hay en la universidad. Entonces, esos 10 días que nos pagaron de más en el semestre anterior, los descuentan ahora, ¿no? Para cobrar caja, supongo yo. Bueno, entonces, en vista de todo eso, el parcial debe ser corto para yo alcanzar a calificar en esa misma semana. Sí. Bien, y el último punto, el punto 3, digamos, este punto sí fue largo, porque eran en síntesis 3 integrales allí, ¿no? Pero eso se compensa porque, miren, el punto 3 es parecido al del taller, ¿no? Si ustedes revisan el punto 3 del taller, que hicieron el gráfico y todo, cuando veían este caso, pues, era muy fácil. Sí, inclusive la integral no cambió mucho. Aquí simplemente cambié coseno por seno, pero eso es equivalente, ¿no? Y el omega tampoco cambió. Sustancialmente no. Y sigue siendo un anillo. Y dice aquí que lo único es que en el taller dice que y varía entre x y raíz de 3 por x, perdón. El x está por fuera de la raíz de 3. ¿No? Y ya. Y aquí lo coloco desde 0. Es el único cambio que hubo. Bien. Por lo tanto, así esa región, siguiendo las mismas ideas del parcial, se puede escribir en coordenadas cilíndricas de esta forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque la recta y igual a raíz de 3 por x forma un ángulo de 60 grados con el eje x. ¿Sí? Mejor dicho, en este caso del parcial, la región anular sobre la que se está integrando, yo ya revisé algunos talleres y vi que ustedes inclusive en ese taller hicieron gráficas y todo. En el taller era así. Era un pedacito así. Algo así. Y en el taller, ¿no? Y en el parcial comenzaba desde aquí, desde 0 hasta la recta y igual a raíz de 3x. Era toda esta parte. Ese fue el único cambio que hubo. Y de la función, ¿no? Entonces, si ustedes habían resuelto el taller, como les dije, que lo hicieran a conciencia, que si su amigo le había tocado resolver este punto, entonces usted por lo menos debía enterarse qué fue lo que hizo. Y en tal caso pedirle explicación. Si usted hizo ese ejercicio, pues ya no iba a tener problema. Entonces ya el replantear la integral en coordenadas cilíndricas era sencillo, ¿no? El diferencial va a ser igual, es r de r de teta, o sea, de z por r de r de teta. Porque coordenada cilíndrica lo único que hace es usar polares en x y y ya. Entonces los diferenciales tienen ese mismo orden. Y ya escribir que z varía entre 0 y pi tercios, que es 60 grados. El r varía entre raíz de 2 y raíz de 5. Y z entre 0 y 3. Y me queda la integral de z cuadrado por coseno de r cuadrado. Entonces usted primero comienza haciendo la integral con respecto a z. Entonces integra z a la 2, que es z a la 3 sobre 3, evaluado entre 0 y 3. Eso da 3 al cubo sobre 3, que es 3 al cuadrado, que es 9. De 9 de aquí. Y luego le queda la integral de coseno de r cuadrado por r. Entonces se hace por sustitución. Da seno de r cuadrado sobre 2, evaluado entre raíz de 2 y raíz de 5. Y a la final queda la integral de 0 a pi tercios de teta. ¿Sí? Que es pi tercios esa integral. Pi tercios por 9 da 3 pi. Por seno de 5 menos seno de 2 sobre 2. Y después de que usted hacía el cambio, era muy rápido. Y el cuarto punto también era rápido cuando usted hacía el cambio. ¿Sí? O sea, aquí se está integrando
Esto es muy parecido al del taller. En este caso, miren que llevaría desde su parte negativa menos esta raíz a esta raíz. Eso implica que el ángulo θ tiene que moverse de menos pi medios a pi medios. ¿Por qué? Porque, o sea, esa región que me están describiendo allí, es que este es el círculo, es el lado izquierdo del círculo. Perdón, es el lado derecho. Que llevaría de menos la raíz de 25 menos x cuadrado a la raíz de 25 menos x cuadrado. Y x varía de 0 a 5. Listo. Entonces, en este caso, yo puedo decir que θ varía de menos pi medios a pi medios para abarcar todo esto. Y algunos se equivocan en ángulos por ahí, pero bueno. Yo tampoco desconté mucho, ¿sí? Si ustedes ven en las observaciones, o sea, son 4 puntos. Cada punto vale 1,25, ¿no? Tiene el mismo valor, digamos. Entonces, cuando habían errores así, yo restaba solamente 0,3. 0,3, máximo 0,5. Y se le valía gran parte del ejercicio, pues teniendo en cuenta que era un poquito largo, es verdad. Especialmente por este punto aquí. ¿Sí? Si yo tuviera que volver a hacer este parcial, pues quitaría el punto 1, pues para que fuera más corto. Pero bueno, lo hecho está. ¿Sí? Pero de todos modos, ustedes pueden ver cuando les mande la planilla que hay mucha gente que saca 5 en los parciales. Muchos 5 hay por todo lado, todos los grupos. Bueno, ¿qué más puedo decir de este parcial? Ah, bueno, entonces, en coordenadas cilíndricas, el radio de ρ que varía entre 0 y 5. Θ ya vemos que varía entre pi medios, menos pi medios y pi medios. Y phi, como es la parte superior del hemisferio de esa esfera, entonces phi varía entre 0 y pi medios. ¿Listo? Y ya. Entonces la integral se transforma en esto. Donde z de y de x se transforma, como vimos en clase, siempre en ρ cuadrado seno de phi de ρ de phi de θ. Siempre es esto. Eso tiene que ver con el jacobiano de la transformación. También vimos que en esféricas x cuadrado más y cuadrado es igual a ρ cuadrado. ¿Listo? Entonces cuando ustedes tienen la integral así, es una integral triple, pero es bien sencilla. Ustedes integran primero con respecto a ρ. Aquí tengo ρ cuadrado por ρ cuadrado a ρ a la 4. Integral de ρ a la 4 a ρ a la 5 sobre 5. Evalúa entre 0 y 5, ¿no? Esa es la variación de ρ. Entonces ahí sale muy rápido ya. Luego que queda la integral de seno de phi por de phi, miren, que es menos coseno de phi, evaluada entre 0 y pi medios. ¿Sí? Es igual a eso. Y luego queda la integral de menos pi medios a pi medios de θ. Entonces ya, al hacer esas cuentas, pues, a ver, 5 a la 5 sobre 5 da 625. Esta evaluación aquí da 1 y esta evaluación aquí da pi. Entonces da 625 pi. Listo. A algunos les daba 625 pi sobre 2. ¿No? Quiere decir eso que acá colocaron un ángulo mal, algún error acá. Pero generalmente sí les da el 625 por ahí. Bien, esa es la retroalimentación del parcial. Listo, entonces, nuevamente les pido que revisen en Teams las observaciones que hice. ¿Sí? Tengan en cuenta que cada punto valía 1,25. ¿Sí? Cada punto vale 1,25. ¿Sí? Y noten entonces que cuando hubieron errores,
no resté los 1.25, ¿no? Resté 0.3, 0.5, así. Sí, se les benefició con casi gran parte de lo que hicieron cuando hubieron errores por allí. ¿Listo? Entonces revisen que todo esté en orden. Y de todos modos, bueno, los que me preguntan sobre el quiz, que yo les dije que el primer punto del parcial valía como quiz, pues ahorita hago la corrección. Sí, el ajuste de su nota. Lo único que les pido es que me envíen el print de las observaciones que hice en Teams y su parcial para revisar de nuevo ese punto y asignarle una nota en el quiz. En el transcurso del día, ahorita hoy tengo clase toda la mañana. Solo después del mediodía puedo terminar esos talleres que me faltan. Pero les voy a enviar después, hoy en la tarde, una plantilla, ¿no? Como la que ustedes ya conocen, ¿no? Donde aparece su código, aquí en la primera columna, y al lado sus notas, ¿sí? Del quiz, taller y parcial. Entonces yo les envío eso antes de subirlas al campus, para que ustedes de nuevo revisen que está todo bien. Y si aparece un NP injustificado, ¿sí? Yo le coloqué que no presentó el quiz o no presentó parcial y resulta que sí lo hizo, me escribe inmediatamente. Bien. Y con eso pues terminamos socialización de notas del segundo corte, cuando envíe esa plantilla. Bien, pregunta hasta aquí. ¿Sí está todo claro? Profe, ¿a dónde hay que mandarle las notas para la nota del quiz? Usted, solo los estudiantes que no presentaron el quiz cuando debían, tienen que hacer eso. Usted presentó el quiz en su momento, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe. No, usted no me tiene que enviar. Que hay unos estudiantes que tuvieron problemas el día del quiz, no lo pudieron presentar. Entonces, yo le di la opción de que el primer punto del parcial valiera como quiz, descontándole, pues ya no se le califica sobre 5, sino sobre 3.8, ¿sí? Por presentar fuera de tiempo sin una justificación válida, si esté en papel, pues, de que le fue la energía o pasó, estaba en el médico. Entonces se les dio ese beneficio. Solo esos estudiantes deben enviarme print de las observaciones del parcial, para yo saber qué nota colocarle en el quiz. Los demás no. En este grupo son como 2 estudiantes simplemente. Listo. Bueno, entonces en ese orden de ideas, pues socializa las notas o el solucionario del parcial, que ya lo tienen ustedes ahí a la mano también. Listo, podemos continuar avanzando en la teoría. Entonces, en la última clase estudiamos campos vectoriales. Bien. Aunque nos quedó faltando algunos conceptos de esta sección. Listo. Pero dijimos que un campo vectorial es un conjunto de vectores, ya sea en el plano o en el espacio tridimensional. ¿Sí? Entonces, que un campo tiene esta forma. Esa asignación se hace matemáticamente así, con una función m de 2 variables para la coordenada y del vector. F es un vector más nj. Y esta es la forma de escribir un campo en el plano. Si es en el espacio tridimensional, tengo que agregarle aquí una función p en k. ¿Sí? Donde i, j, k son los vectores canónicos del espacio R3 tridimensional. ¿Listo? Pero bueno, nos centramos especialmente en los campos en el plano y dimos una definición. ¿Cuándo un campo es conservativo? ¿Sí? Estos campos conservativos son generalmente los que se obtienen cuando modelamos fenómenos físicos. ¿Sí? Entonces, un campo es conservativo cuando ese conjunto de flechas tiene como una especie, como un comportamiento, digamos, que no es caótico. Las flechas tienen como un orden, un sentido. ¿Listo? Uniforme.
una forma. Entonces es conservativo si, para verificar eso, bueno, la definición inicial que se da es que es conservativo si existe una función de dos variables, si existe una función de dos variables tal que el gradiente de esa función es igual al campo, ¿no? De hecho, tengo unas notas por aquí adicionales a las del libro sobre campos, que las voy a enviar después. Conservativo si existe f. Mire que coloco f minúscula para indicar que es una función de dos variables simplemente. Si existe f tal que el campo es igual al gradiente de f. Entonces el operador gradiente sobre funciones genera campos. Pero después dijimos, bueno, si tenemos un campo conservativo, ¿cómo hago para encontrar esa función f? ¿O cómo sé si existe o no existe, ¿no? Entonces el teorema, digamos, de la acepción, es decir, el teorema 15.1 nos dice cuándo, o nos da una condición equivalente a conservativo, ¿sí? Entonces, f es conservativo si, solamente si unas derivadas parciales allí son iguales, ¿no? ¿Qué derivadas? Bueno, veamos. Y esto es como el resumen de lo que vimos en la última clase. Sí, es conservativo. Sí. Sí y solo sí. Es un bicondicional. ¿Sí? Uno coloca doble i para decir que es sí y solo sí. Una abreviación allí. Sí, solo si la derivada parcial de n con respecto a x es igual a la derivada parcial de m con respecto a y. ¿Sí? Si usted verifica esto, quiere decir que sí es conservativo y que por lo tanto existe esta función. ¿Sí? Sí existe esa función. Esa función se le llama función potencial. El potencial del campo. Se conoce así generalmente en la literatura. Entonces la observación nueva, lo de hoy, va en el siguiente sentido. Digamos que ustedes tienen un campo y verifican que en efecto es conservativo, ¿sí? Entonces la pregunta es ¿cómo encuentro la función potencial? Esa es lo que queremos revisar hoy. ¿Listo? ¿Cómo encontrar una función potencial? Dice aquí el ejemplo 8, calcular una función potencial para el siguiente campo. Aunque ese es un campo en tres dimensiones. Veamos uno en dos dimensiones. Entonces podemos desarrollar este ejemplo 6. ¿Listo? Entonces nos dan el campo. Es 2xy y más x a la 2 menos y j. ¿Sí? Entonces veamos. Si hagamos un ejercicio en ese sentido. Considere el siguiente campo. Cuando damos integrales de línea ya vemos las aplicaciones de estos campos en física, por ejemplo, para calcular el trabajo. Más x a la 2 menos y j. ¿Listo? Entonces imagínense que tenemos este campo. Podemos graficarlo si quieren. Ya vimos cómo graficar en GeoGebra la última clase. ¿Sí? Aquí en este caso, la primera parte es m. Y esto que está aquí es n. Bien. La pregunta es, ¿f es conservativo? Sí, es conservativo. Entonces, uso el criterio anterior. Debo verificar si la derivada parcial de n con respecto a x es igual a la derivada parcial de m con respecto a y. La derivada de n con respecto a x, ¿cuánto da?
Ojo, n es una función de dos variables, ¿no? Mírenla aquí. Si derivo eso con respecto a x, da 2x. ¿Sí? ¿Y cuánto da la derivada parcial de m con respecto a y? Pues si derivo eso con respecto a y, la derivada de y es 1. 1 por 2x es 2x. Entonces se verifica esta condición. Entonces la respuesta es conservativo. Sí. Bueno. Ahora, la pregunta es, ¿esto qué significa? Que existe función potencial, ¿no? Es decir, en matemática el símbolo existe, como he dicho en otras ocasiones, es así. Es una E al revés, pues. Existe f de x, y. Existe una función de dos variables. Tal que, estoy resumido porque es que aquí es difícil escribir en esta pizarra. Existe f de x, y tal que el campo es igual al gradiente de f. ¿Sí? Entonces la pregunta que les decía es, ¿quién es f? ¿Cómo encontrar esa función potencial? ¿Sí? Ya que estamos seguros de que existe, en virtud de que se verificó el teorema 15.1 aquí con estas derivadas parciales. ¿Existe? Sí, existe. ¿Cómo la encuentro? Entonces, este es el nuevo proceso que vamos a hacer. Y es importante saber hallar esta función potencial. ¿Bien? Juega un rol importante conocerlo cuando se trata de resolver integrales de línea sobre campos conservativos. ¿Sí? Esto va a ahorrar mucho trabajo. Sí, porque cuando usted hace una integral de línea, usted tiene que tener en cuenta, cuando hacemos una integral de línea, ya no integramos sobre regiones, sino sobre curvas, ¿no? Mire, cuando ustedes estudiaron el cálculo integral, ustedes integraban sobre un intervalo, el intervalo AB. ¿Sí? Cuando estudiaron integrales dobles, que fue conmigo, ustedes integran sobre una región del plano. ¿Sí? Y ahorita que vamos a hacer integrales de línea, ustedes integran sobre una curvita. Entonces ustedes vamos a tener que parametrizar la curva, ¿sí? Para poder hacer la integral. Pero si el campo es conservativo, ustedes pueden evitarse todo ese trabajo de parametrizar la curva, etcétera, porque ustedes simplemente hallan la función potencial y evalúan esa función potencial en el extremo final inicial y ya encontraron la integral. Listo. Pero bueno, yo estoy hablando un poco aquí en el aire. Por ahorita, simplemente quedemos con la idea de que es importante saber hallar esta f. ¿Cómo se hace? Bueno, como el gradiente de f tiene que ser igual al campo, entonces quiere decir eso que la derivada parcial de f con respecto a x tiene que ser igual a 2xy, ¿sí? A la primera parte del campo. Y la derivada parcial de f con respecto a y tiene que ser igual a x a la 2 menos y a la 2. Perdón, menos y. ¿Esto por qué se tiene? Por esta igualdad que está aquí. Por una parte el campo es 2xy, x a la 2 menos y. Es un vector. Y ese vector lo estoy igualando al gradiente de f. Está constituido por la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces, como estoy igualando esos dos vectores, pues tienen que ser que sus componentes son iguales. Y aquí concluyo esto. Y a partir de esto, puedo obtener f, ¿sí? Haciendo un proceso de integración allí. Es como resolver una ecuación diferencial. Bien, como nos va a cortar la llamada, hagamos una pequeña pausa y ya continuamos con este ejemplo. Bien.